Piedad de mí, Señor, a ti estoy llamando todo el día. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparémonos en esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el servidor de todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que fuiste humillado hasta la muerte de cruz, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has sido enaltecido sobre todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos. Cuánto amo tu ley, Señor, cuánto amo tu ley, Señor. Cuánto amo tu ley, todo el día la estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu ley, Señor. Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo los mandatos. Cuánto amo tu ley, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Cuánto amo tu ley, Señor. Aleluya, 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 el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo a los que le ayudaban, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas, en el Evangelio, sobre todo, si os fijáis bien, hemos hecho un vuelco. Hemos dejado el Evangelio de San Mateo, que es el que íbamos viendo todos estos días. Y hemos pasado, ya dejado este Evangelio, pasado al Evangelio de San Lucas, y empezamos por la vida pública, y lo iremos haciendo hasta que acabe este año litúrgico, hasta la fiesta de Cristo Rey, excepto las fiestas y otros que cogeremos otros evangelios. Pero aquí es el capítulo 4 de San Lucas, empieza esta vida pública, ya dejándose expresamente Lucas otras cosas. ¿Cómo sabemos que se ha dejado cosas en el tintero? Pues nos lo dice el mismo texto de hoy. Cuando Jesús va diciendo aquello de que porque no les hacen aquellos milagros, aquellas cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Por eso se salta cosas de la vida pública, y el Evangelio de Lucas empieza esta vida pública con lo que es esta visita a Nazaret. Aquí habrá muchas discusiones, los teólogos, los historiadores, si hubo una visita o hubo tres, si pasó solo esto es de esa sola visita o es meter juntas las tres visitas que tal vez hizo Jesús. En realidad nos importa poco. Los hechos pasaron, si en una vez o en dos o en tres, es lo de menos. Lo que importa aquí es qué es lo que dice Jesús y qué es lo que comporta a lo que dice Jesús. Y es Jesús que entra en la sinagoga. Jesús iba todos los sábados a la sinagoga. Jesús es conocido como un rabí, un maestro. Por eso el Evangelio nos dirá en otros lugares que Jesús tenía 30 años cuando empezó a predicar. No que tuviese 30 años, sino que es un poco como aquí cuando la gente se saca el carnet de conducir. Le preguntan, ¿tienes 18 años? Y dices, sí. No quiere decir que tengas 18, puedes tener 18, 19, 20 o 50. 18 es lo mínimo para sacarse el carnet de conducir aquí en España. Pues lo mismo, lo mínimo para ser rabí en Israel, 30 años. Jesús tenía que haber cumplido los 30 años, si no, no podía ser rabí. Y hace lo que se hacía en las sinagogas. Recordemos que sinagogas es donde se rezaba sobre todo los sábados, no solo los sábados, pero sobre todo los sábados. Era un lugar de culto, pero no era el templo. No había la presencia del Señor como en el templo. Y aquí se reunían los judíos devotos, sobre todo los sábados, y el sábado hacían esta gran oración. Jesús, como rabí, tiene derecho a interpretar y a leer las Escrituras. Así que se levanta, lee la Escritura. Si os fijáis, es lo mismo que hacemos en la Iglesia. La Escritura se lee de pie, aunque después veremos que hay un cambio. Y lee el profeta Isaías. Le entregan el rollo del profeta Isaías y se pone a leer las profecías sobre el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. Recordemos que ungido es el Cristo, en griego, el Mesías, en hebreo, con lo cual está hablando del Mesías, del Cristo, el ungido.
Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor. Y seguro que Jesús dijo muchas más cosas. Bueno, esto es el texto. Devuelve el texto y entonces dice que se sienta. Las lecturas se hacían de pie, la explicación se hace sentado. Entonces, ¿por qué el cura está de pie? Pues porque mi autoridad no es la autoridad de Cristo. Y me explico. Cuando vayáis a la catedral, cuando viene el obispo, lo hace sentado. El obispo hace cátedra. Cátedra quiere decir silla. Se sienta. Se sienta porque tiene la autoridad de Cristo como sucesor de los apóstoles. Pero el sacerdote es solo colaborador del obispo. Sí, es sacerdote, tiene el orden sacerdotal, pero como colaborador del obispo. No tiene un magisterio propio. Hemos de enseñar lo que enseña la Iglesia y el obispo. Claro que el obispo también ha de enseñar lo que enseña la Iglesia, faltaría más. Pero él es, como tal, sucesor de los apóstoles, así que sienta cátedra. Él se sienta. Para entender que la autoridad del sacerdote está muy por debajo del obispo y que nuestro pastor propio de esta parroquia no es el párroco, sino el obispo, y que estamos bajo el obispo se sienta. El sacerdote dice las cosas de pie. Puede parecer una tontería, pero bueno, es la forma de entender la diferente autoridad. El obispo es la autoridad en nombre de los apóstoles y en nombre de toda la Iglesia. Y el sacerdote como colaborador de los apóstoles y sus sucesores para el bien de toda la Iglesia. Y sentado, ¿qué dice Jesús? Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Fijaos, estamos al principio de lo que es esta vida pública de Jesús, y Jesús ya se nos pone como el Mesías. ¿Qué es lo que ha dicho? El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido. En Jesucristo está el Espíritu del Señor, es el Señor. Dios lo ha ungido, bautismo de Juan, donde se muestra con esta unción que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo, en quien me complazco, al que hemos de escuchar. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Es esa presentación, el Mesías, el que esperábamos. Es Él. Y la gente queda, seguro que Jesús dijo más cosas, pero aquí es el resumen en una frase. ¿Y qué dicen? La gente empieza a quedar admirada, pero empiezan también las críticas. ¿Pero quién se cree que es? Que no es el hijo de José, que no lo conocemos bien, que no sabemos quién es este. ¿Quién se cree que es? Y entonces Jesús, que los conoce bien, empieza a decir, seguro que sin duda me diréis aquel refrán médico, cúrate a ti mismo, haz aquí también en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y eso quiere decir que Jesús ya estaba en Cafarnaúm, ya había dejado la zona del Jordán, había ido a Cafarnaúm, ya si vivía allí era el momento en que ya tenía como apóstoles a Pedro, a Andrés, Santiago y Juan. Y el caso es que Jesús, cuando no hay fe, no actúa. Cuando hay fe, actúa. Y eso nos ha de hacer entender muchas cosas. Muchos cristianos quieren que primero Dios actúe y después ya pondré la fe en Él. Para que crea en ti has de hacer esto, esto y esto. No funciona así, Jesús. Las cosas de Dios funcionan al revés. Tú cree y Él ya te llevará por su camino. Tú hazle caso y ya verás cómo Él actúa. Pero si tú lo pones como haciendo un pacto extraño, yo te seguiré si tú me haces esto, como comprando al Señor, no funciona. Como no les funcionó a los de Nazaret, no entendieron nada. El seguimiento a Cristo ha de ser un seguimiento real, total, confiando realmente en Él. Y entonces sí, cuando se cree y confía, Él actúa. Muchas veces no como quisiéramos nosotros,
pero va actuando y lo vamos viendo en nuestras vidas, como Él va haciendo de las suyas, como el sentido de la providencia funciona, no al gusto de los hombres, sino al gusto de Dios, pero es que ha de ser así. Es Dios el que ha de actuar como Él quiera y no como nosotros queremos tantas veces, que nos equivocamos y mucho. Iremos viendo de nuevo toda esta vida pública de Jesús, que nos ha de servir para ir acrecentando siempre nuestra fe, para ir viviendo día a día esta fe que ha de ser fuerte en Cristo Jesús y que nos va abriendo las puertas a la vida eterna. Dios nos da gratuitamente el don de su amor, por ello presentamos ahora nuestra oración por la Iglesia, por todos los hombres y por nosotros. Por nuestra Iglesia, que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, ponga fin a sus divisiones, aumente su valentía, refuerce su fe y expanda su testimonio por toda la tierra, roguemos al Señor. Por la paz en todo el mundo, que las ambiciones no opriman y el amor crezca en el corazón de todos los hombres, roguemos al Señor. Por el progreso en nuestro país, que a nadie le falte el pan, la casa, el trabajo, la escuela, el descanso y todo lo necesario para llevar una vida digna, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que los cuidan, los ancianos, marginados, que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren ayuda y comprensión, roguemos al Señor. Por todos nosotros, por nuestros parientes y amigos, por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración, para que en todos crezca siempre la fe, la esperanza y el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre Todopoderoso, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Bernardo Grego Sabater y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con Con tu vosotros. espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias a Dios. Todo tuyo soy, todo tuyo soy, todo tuyo Inmaculada. Todo tuyo soy, todo tuyo soy, todo tuyo.